Bueno, dentro de nuestro trabajo hemos analizado lo que es el tema del ensayo en los análisis de estados financieros. Dentro del análisis financiero nos dice que el análisis estudia el equilibrio financiero a corto y largo plazo a través de varios factores. Siempre hay bastantes factores a considerar dentro de los estados financieros, dentro del análisis, como son la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, el valor de mercado, el apalancamiento. Son algunos de los factores que tenemos que considerar el rato de hacer un análisis de estado financiero. Bueno, de acuerdo a este concepto nos dice que el propósito esencial del análisis de los estados financieros es convertir los datos obtenidos de la empresa y transformarlos en información útil para generar estrategias básicas para la toma de decisiones tanto a corto como a largo plazo. Es decir, nosotros podemos tener una gran cantidad de información dentro de una empresa, pero lo ideal y lo importante es saber cómo utilizar esta información, o sea, saber los datos que nos está arrojando en nuestra empresa, ya sea en ventas, ya sea en ingresos, egresos y demás activos o pasivos que tenemos de nuestra empresa. Entonces, lo ideal sería utilizar esta información para saber qué puedo hacer yo, cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, por lo tanto, tenemos que el análisis financiero también es una toma de decisiones en sí, en conjunto. Ya sea existiera una persona que se encargue de hacer el análisis financiero, pero las decisiones se toman en conjunto, ya sea con el dueño de la empresa, el gerente, o a su vez un grupo de personas determinado. Esta toma de decisión es muy importante, ya que de ella dependerá muchas cosas que surjan a través de la empresa que tengamos. Yo, por ponerles mi caso, yo tengo un market, entonces mucho depende de las cosas que vaya haciendo al transcurso del tiempo. Entonces siempre es ideal uno llevar las finanzas de manera adecuada, no porque sea una empresa pequeña, una empresa grande, siempre uno tiene que tener en claro eso, o sea, tiene, como saben decir la frase, cuentas claras, relaciones largas, entonces siempre se debe aplicar eh, financieramente uno tiene que estar llevando un control de lo que vaya haciendo, ya sea en su caso como los ingresos, como el pago a proveedores y demás cosas. Y si es una empresa que tiene, obviamente ofrece un producto o un servicio, se debe monitorear este producto o servicio, cómo está funcionando, cómo está dando su impacto hacia los clientes, para también tomar decisiones eh, de acuerdo a lo que a lo que vaya suscitando con este producto o servicio. Hemos puesto una definición propia. Existen diversos conceptos para tratar de definir lo que engloba el análisis financiero. Como les decía, creemos que es fundamental siempre que cualquier empresa, sea pequeña o grande, trate de llevar un control de las finanzas para saber cuánto estamos generando como ganancia y pérdida. Y obviamente si ofertamos algún producto o servicio. Al, es importante también saber en el mercado, hacer un estudio de mercado para saber dónde vamos a ponernos el negocio, porque eso dependerá mucho, el, como dicen aquí, a corto o mediano plazo, qué pasa en nuestro negocio. Siempre hay que analizar bien alrededor la gente que, que de una u otra manera circula dentro de nuestro negocio para saber ese público objetivo al cual nos vamos a enfrentar. Bueno, también es muy importante tener las estrategias en cuanto, digamos, a una venta, porque ahí se irá dando lo que es el valor agregado, se irá mejorando la calidad del producto. Entonces, son algunos factores que intervienen dentro de la toma de decisiones y esto nos va a diferenciar de la competencia, obviamente. En todo negocio que nosotros tengamos siempre va a haber un riesgo, pero para que este riesgo, obviamente, o sea, no nos perjudique a futuro, siempre hay que saber hasta dónde podemos eh, tomar ese riesgo, siempre teniendo un control de las cosas con la información que ya vayamos obteniendo durante el transcurso de nuestro negocio.
También hemos detallado un cuadro sinóptico del análisis financiero, las ventajas y desventajas. Entonces aquí podemos tener una breve descripción de las ventajas y desventajas. Tenemos una estructura de análisis vertical, análisis horizontal y análisis por cientos integrales, donde se define cada uno de estos análisis. Y obviamente se da la ventaja y desventaja según el análisis que tengamos. También tenemos lo que son las razones financieras para el análisis financiero. Son 4 tipos de razones. Razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de cobertura. Entonces, como razones de liquidez nos dice que se refieren a la facilidad con la que la empresa puede pagar sus cuentas. Razones de endeudamiento indican el monto del dinero de otras personas que usa la empresa para generar utilidades. Razones de rentabilidad permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Razones de cobertura evalúan la capacidad de la empresa para cubrir los cargos fijos que resultan de sus deudas. Entonces, como vemos, estas 4 razones son fundamentales y hay que llevarlas igual con un control bien estricto para que nuestra empresa vaya caminando de la mejor manera. Tenemos también los factores que mencionábamos, la liquidez, que es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus activos en dinero, para poder así hacer frente al pago de sus deudas más a corto plazo. Entonces siempre es bueno tener un control obviamente de la liquidez, cumplir obviamente con los compromisos, porque si nosotros, digamos, pedimos un crédito al banco, tenemos que siempre ser puntuales con los pagos, porque el banco, sabiendo que nosotros somos personas con buen nivel de pagos, siempre nos podrán hacer algún préstamo en caso que queramos expandirnos más. Eso en cuanto a la liquidez, hay varios conceptos también que la definen. Tenemos los principios de prudencia financiera, como son los activos corrientes. Tenemos un cuadrito aquí de los activos corrientes, donde tenemos el corriente de cobros, corriente de pagos. Entonces todo a la final va dando la vuelta, es un ciclo. Es un ciclo aquí donde tenemos el corriente de cobros, corriente de pagos, tenemos lo que es las deudas, las existencias. Entonces todo tenemos que ir manejando, todo tenemos que ir teniendo un control obviamente. La solvencia, que es la capacidad que tiene la empresa para generar dinero y hacer el pago de todos sus deudas a largo plazo. Por eso necesitamos que el valor activo sea superior al pasivo. Eso es muy fundamental. Entonces, de acuerdo a la solvencia, tenemos que obviamente generar dinero, si no nos iríamos a pérdida como empresa. El apalancamiento es otro de los factores. Nos dice que, según un concepto, la estructura financiera de las empresas está conformada por las inversiones y las fuentes de financiamiento que se utiliza. En el caso de las inversiones, se integra por los activos que posee trabajar y se encuentra del lado izquierdo del balance. Los activos se clasifican en activos de corto plazo y activos de largo plazo. Tenemos también una fórmula de apalancamiento financiero donde tenemos el activo total y el patrimonio neto. Esto utiliza mucho en la banca. En el Banco del Pichincha tienen esta fórmula para utilizar de acuerdo al apalancamiento. Otro de los factores es la rentabilidad. Se analiza el resultado o beneficio obtenido en relación a los recursos disponibles y es fundamental en el análisis financiero. Entonces aquí en la rentabilidad obviamente tenemos la fórmula beneficio más inversión. Ahí tendremos que ver cuánto estamos ganando, cuánto estamos generando y es muy importante. Dentro de la rentabilidad tenemos la rentabilidad financiera que mide la relación entre el beneficio neto una vez detraídos los intereses y el total del patrimonio neto, como medida de los recursos que los accionistas han invertido durante la empresa. Tenemos conceptos también que nos indican varios libros que hemos obtenido la información. Y por último tenemos lo que es el valor del mercado. También tenemos aquí una fórmula que sería el valor mercado agregado sobre el capital invertido. Entonces el valor del mercado es un bien o servicio que tiene como resultado de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, lo que normalmente pagaría un comprador por este producto o servicio en condiciones normales de mercado. Tampoco vamos a poner un costo excesivo si más o menos en el mercado ya hay un
valor referencial de algún producto. Entonces eso también tenemos que ver nosotros. Obviamente de acuerdo a la calidad de nuestro producto tendremos que fijar un precio. Dentro de las conclusiones, hemos concluido que el análisis económico y financiero permite determinar las principales dificultades que limitan el desarrollo de una organización o empresa, así como detectar las reservas que existen para mejorar la efectividad de la empresa y tratar las estrategias correspondientes para el buen funcionamiento de dicha empresa, siempre tomando en cuenta todos los pasos a seguir correctamente y tomando el control de la gestión de una forma de integración a cada situación para el funcionamiento al que se aplica. Entonces, esa sería la conclusión. Tenemos que siempre como les había mencionado, llevar un control estricto de todo lo que vayamos haciendo durante nuestra empresa, ya sea pequeño o grande, todo se lleva un control para saber cuánto estamos generando, cuánto estamos gastando, cuánto estamos invirtiendo y así poder llevar de manera correcta el funcionamiento de nuestra empresa. Gracias.